Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy iniciamos ya con el segundo bloque de este semestre. Este bloque, como ustedes lo pueden ver en su OneNote, es el de derivadas. Vamos a ver qué significa una derivada. O sea, qué significa eso de la derivada, cómo la obtenemos, cómo llegamos a esa expresión. Todavía no vamos a ver las reglas de derivación, eso va a ser el otro bloque. Y pues las reglas las vamos a ver una vez que hayamos entendido qué es la derivada. Conceptualmente, qué es la derivada. Entonces, vamos a iniciar este bloque con el tema 2.1, que se llama la derivada y el problema de la recta tangente. Y como ustedes recordarán, en la primera semana de clases, ustedes hicieron una actividad donde yo les pedí que aproximaran algo. Y por ahí se juntaron con el equipo, ahí medio estuvieron viendo alguna estrategia para aproximar el valor de una recta tangente. El día de hoy vamos a ver cómo lo hacemos para ya no hacer aproximaciones y cuál es la expresión que vamos a utilizar para poder calcular la pendiente de cualquier recta tangente. Entonces, es el primer punto que vamos a trabajar el día de hoy. El segundo, ese lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Cómo es que podemos utilizar el concepto de límite para calcular la derivada de una función? Muy bien. Entonces, esta es nuestra agenda de hoy. Vamos a hablar del problema de la recta tangente otra vez. Y yo voy a trabajar con ustedes dos ejemplos y si el tiempo nos da, ustedes van a hacer dos ejercicios también. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme les muestro estas grafiquitas que están aquí para poder plantear una situación y partir de ella. Entonces, si nos remitimos así como al concepto más simple de lo que es una recta tangente, pues podemos pensar en la diferencia que existe con una pendiente secante. O sea, por definición, una recta tangente es una recta que toca a nuestra curva en un solo punto. Entonces, vamos a ver la primera gráfica o la primera figura que está hacia la izquierda, que es la gráfica de un círculo. Y tenemos esta línea que está aquí en azul, que podemos decir, al menos por ahorita, que esta es una recta tangente, porque esta recta toca en el punto P a la gráfica del círculo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo padre, al menos con los círculos, o lo sencillo, la simplicidad que existe en los círculos? Que si nosotros ubicamos el centro de este círculo y dibujamos un segmento de recta hacia cualquier punto de la circunferencia, pues tenemos ese segmento que le llamamos radio. Y podemos decir que esta recta que está aquí en azul es tangente porque se forma un ángulo de 90 grados con el radio de este círculo. Entonces aquí está bien marcado con ese simbolito que nos dice 90 grados. Y de aquí pues podemos pensar en la relación que existe entre la pendiente de esta recta, que pues está ubicada en un plano cartesiano, a pesar de que no conozco las coordenadas, pero este segmento de recta que está aquí tiene una pendiente que le voy a llamar M1. Y esta recta que está aquí, que es la recta tangente, esta también tiene una pendiente que le voy a llamar M2. Y como se forma un ángulo de 90 grados aquí, hay una relación entre estas dos pendientes. Y esa relación pues la tuvimos que aprender en algún momento de la prepa. Y es M1 por M2 debe de ser igual a -1. Si el producto de esas dos pendientes me da -1, significa que se forma un ángulo de 90 grados entre ellas, lo cual nos indica que son rectas perpendiculares. Algunos libros de texto le llaman el recíproco negativo y entonces lo muestran de esta manera, pero pues es exactamente lo mismo. O sea, no es más que despejar M2 de la expresión que está arriba. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la limitación con esta definición? Que esta definición ya no me sirve para las gráficas de funciones. O sea, que ya no me voy a encontrar con que se forme un ángulo de 90 grados para empezar, porque pues esta no es una circunferencia, entonces no tengo cómo dibujar un centro ni un radio. Eso es una problemática. Entonces, la primera figurita que está aquí, yo les estoy mostrando la gráfica de una función f de x, que al parecer pues es como una parábola. Y les estoy mostrando una recta que está aquí en azul, que es una recta tangente, es tangente al punto P. Entonces cumple con la característica de que esta recta tangente toca a esta función en un solo punto, en el punto P, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Pero me decir, maestro, pero, o sea, ¿dónde está el ángulo de 90 grados? Pues no, no está. Entonces, pues matemáticamente ya hay una situación media conflictiva, porque si yo defino un concepto, pues ¿es así o cómo es?
Entonces tenemos que llegar a una nueva definición para poder decir que esta recta que está aquí en azul es tangente al punto P. Muy bien, la gráfica que está a la derecha. También les estoy mostrando la gráfica de una función f de x y les estoy mostrando una recta que es tangente al punto P. O sea, esta recta que está aquí en azul toca a la gráfica de esta función en el punto P y van a decir, maestro, pero ¿qué no se supone que no deben de intersectar o no debe de cruzar por ahí? Pues ya estamos viendo que no necesariamente tiene que cumplir con esa definición. O sea, sí es tangente al punto P, pero fíjense cómo se ve que pasa por la gráfica de esta función. Entonces, la definición que habíamos mostrado aquí, pues ya no sirve. Última gráfica. Esta es la gráfica también de una función f de x y les estoy mostrando una recta aquí en azul que es tangente al punto P. Entonces, pues es tangente porque toca en un solo punto. Ya vimos que no necesariamente tiene que haber un ángulo de 90 grados, pero fíjense cómo esta recta tangente yo la puedo extender hacia la izquierda. Y si la extiendo, pues se ve que va a volver a cruzar por la gráfica de la función. Entonces, pues una recta tangente, pues también puede presentar esa característica. Aquí el asunto es que es tangente al punto P, no al otro punto que anda por aquí que se ve que va a intersectar. Entonces, por esa razón, nosotros ocupamos una definición matemática más concreta, más formal de lo que es una recta tangente. O sea, yo no puedo andar diciendo, es que a veces cruza y a veces no cruza, y es que tiene que formar un ángulo de 90 grados, pero a veces no, a veces sí. Esa es la situación con la que nosotros vamos a trabajar ahorita y por eso el tema se llama el problema de la recta tangente. No problema como problema razonado, sino como una problemática, ¿ok? Bueno, entonces para poder resolver esa problemática, vamos a desarrollar esa expresión. Una vez que entendamos de dónde proviene esta expresión, que la vamos a usar ya un montón de veces, vamos a ver de dónde proviene primero, ¿les parece? Ok, si alguien se pierde en algún momento, porque si hay varias cosas que voy a poner, por favor me dice, maestro, es que ya me perdí aquí y me regreso hasta donde sea necesario, ¿ok? Bueno, aquí yo les estoy mostrando una gráfica de una función cualquiera y es la que está marcada por la curva en color negro. Entonces, esta es la gráfica de una función f de x, ¿verdad? Muy bien, no sabemos qué función es, no nos interesa, solo sabemos que es la gráfica de la función f de x. Y sobre esa función hay una recta que está en azul que pasa por la gráfica de la función f de x en dos puntos. Yo los voy a etiquetar estos dos puntos. Voy a decir que el primer punto es el punto P y el otro punto es el punto Q, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esa recta que está ahí en azul, que cruza por esos dos puntos, ¿qué nombre tiene esta recta? ¿Es tangente? Es secante, ¿verdad? Por definición es una recta secante. Entonces, pues nada más para ponerle un nombre ahorita. Ok. Si yo les pidiera que me calcularan cuánto vale esta pendiente, pues ustedes van a decir, maestro, pues es que, o sea, yo me acuerdo que hay una formulita que me ayuda a calcular la pendiente de esa recta secante y esa formulita es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y sí podemos utilizar esta expresión porque este puntito P, pues yo lo puedo etiquetar con las coordenadas x1, y1, o sea, aquí en x es x1 y aquí en y es y1. Y el punto Q también lo puedo etiquetar con la coordenada x2, y2. Aquí en x es x2 y aquí en y es y2, ¿verdad? Entonces, con esa formulita yo puedo calcular la pendiente. Ok, muy bien. Esta forma de expresar esta fórmula, pues nos recuerda mucho a lo que hacíamos en secundaria o lo que hacíamos mucho a inicios de la prepa. Para el cálculo diferencial, esta expresión no es muy útil. Entonces, lo único que voy a hacer es renombrar los puntos. No voy a poner nada nuevo hasta ahorita, simplemente los voy a renombrar. Entonces,
lo que voy a hacer es volver a copiar esta gráfica que está aquí. La voy a poner por aquí. Y vamos a ponerle nombres nuevos o etiquetas nuevas que nos son más útiles para esta materia. Entonces, este puntito que está aquí va a seguir siendo el punto P. ¿Sí? Nada más que este punto P tiene un valor en X que es igual a C. Y si esta gráfica que está aquí en negro representa la gráfica de una función f de X, ¿cuál sería la parte en Y para este puntito? F de X más o menos. F en C, ¿verdad? F en C. Muy bien, entonces el punto P tiene una coordenada C, F en C. ¿Sí? Muy bien. El segundo punto. Este punto, pues también se va a llamar Q. Nada más que lo vamos a renombrar. Este punto Q tiene también una coordenada en X, pero fíjense lo que voy a hacer para poderlo renombrar. Sabemos por cuestiones de geometría o de nuestros primeros cursos, al menos aquí en la prepa, que si yo mido la distancia que hay desde el origen hasta aquí, pues es C, ¿verdad? Muy bien. Y sé que también si mido esta distancia desde aquí hasta acá, pues ahora yo voy a tener C más algo, ¿verdad? Bueno, a ese más algo o esta distancia que está aquí, le vamos a llamar delta X. O sea, hay un cachito en el eje X, que es lo que vale esa distancia. Entonces, aquí sería C más delta X. Si esa es la parte en X para el punto Q, ¿cuál sería su parte en Y? F evaluado en C más delta X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la coordenada del punto Q es C más delta X, F evaluada en C más delta X. ¿Hasta aquí estamos bien? Dime, Julio. En el eje X. Ah, aquí. Ah, lo que pasa es que si yo quiero evaluar mi función en este valor de X completo, lo expreso así. F evaluado en C más delta X. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ya que etiqueté ahora mis puntos de esta nueva forma, pues en lugar de plantear esta expresión que teníamos originalmente como y2 menos y1 entre x2 menos x1, pues vamos a hacerlo con estas nuevas etiquetas que están aquí. Yo le voy a hacer un poquito más de zoom para que se pueda ver aquí en la pantalla, pero ustedes desde su monitor me van apoyando con esta nueva expresión. Entonces, para calcular la pendiente de la secante, en lugar de decir y2 menos y1 entre x2 menos x1, vamos a hacerlo con las nuevas etiquetas. ¿Quién es y2? F evaluada en C más delta X, ¿verdad? Menos, ¿quién es y1? F en C, ¿verdad? Muy bien. Entre x2 menos x1. ¿Quién es x2? C más delta X, muy bien. Menos x1, que es C, ¿verdad? Muy bien. Vamos a simplificar un poquito más esta expresión porque sí se puede. Entonces en el numerador nos queda igual, f en C más delta X menos f en C. Pero ¿qué pasa en el denominador? Se cancelan las Cs, ¿verdad? Y entonces solamente nos queda un delta X aquí. Muy bien. Voy a encerrar esta expresión. ¿Por qué? Pues porque va a ser una expresión, pues, viejita. Ya no nos va a servir tanto porque estamos en cálculo diferencial. Ya no quiero calcular las pendientes de las rectas secantes.
Quiero calcular las pendientes de las rectas tangentes, pero al menos hasta aquí ya estamos como que más en contexto. ¿Sí? Ok. Hasta ahorita todo lo que he explicado tiene que ver con la pendiente de esta recta secante. Y a mí no me interesa eso. Yo quiero la pendiente de la recta tangente. Bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente. Y le voy a hacer un poquito más de zoom también, otra vez a esta gráfica que está aquí. Muy bien, el punto P va a ser un punto fijo. No, ese punto P no se va a mover. Es como si agarráramos un clavito, un martillo, y ahí se lo ponemos, no se va a mover. Pero el punto Q, si yo le pongo aquí la manita, imagínense como hay unos juegos de Nintendo, ¿verdad? Que agarramos algo y se cierra la manita. ¿Lo han visto? Bueno, hagan de cuenta que se cierra la manita y el punto Q lo empiezo a mover hacia la izquierda. Y se va a empezar a acercar este punto Q hacia la izquierda de tal manera que se acerque mucho, 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 mucho al punto Q. Perdón, al punto P. Lo voy a volver a repetir. El punto Q lo vamos a agarrar y lo vamos a acercar a la izquierda. Lo vamos a empezar a mover hacia la izquierda de tal manera que se acerque mucho al punto P. Vamos a reflexionar en nuestras mentes un poquito, a visualizar en nuestras mentes lo que está pasando. Y ahorita les voy a plantear dos preguntas. Muy bien. La primera. Si el punto Q lo estoy moviendo a la izquierda mucho, mucho, mucho hasta que se acerque al punto P, la primera pregunta es, ¿puede quedar el punto Q justo encima del punto P? ¿Por qué no puede quedar justo encima sobre el punto P? Matemáticamente hablando, ¿por qué el punto Q no puede quedar justo encima del punto P? ¿Por qué qué, perdón? Un poquito más fuerte. Bueno, de hecho yo quiero que sea como un solo punto. Quiero que sea como un solo punto, pero matemáticamente, ¿por qué el punto Q no puede quedar sobre el punto P? ¿Sí, Omar? Pues sigue habiendo una inclinación de la recta, ¿verdad? Y va a seguir teniendo una pendiente. Vean esta expresión que está aquí. ¿Por qué el punto Q no puede quedar justo encima sobre el punto P? Ajá. La diferencia en el denominador, cero, y en el numerador, también, ¿verdad? Porque serían exactamente las mismas coordenadas. Entonces me quedaría, pues, f en c menos f en c, 0, entre c menos c, 0. Y no puedo trabajar con 0 sobre 0. Es una primera razón de por qué el punto Q no puede quedar justo encima del punto P. Segunda pregunta. Si el punto Q yo lo empiezo a mover mucho, 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 mucho hacia la izquierda, de tal manera que se acerque lo más que se pueda al punto P sin ser el punto P, ¿qué le está pasando? Esa es la pregunta. ¿Qué le está pasando a este delta X? Está disminuyendo, ¿verdad? Pero cuando utilizamos ese tipo de palabras, disminuye, son muy relativas, ¿verdad? O sea, y esto lo usamos mucho en nuestro lenguaje, sobre todo, digo, en este contexto de ustedes como alumnos, cuando dicen, es que bajé mi calificación. O sea, sí, pero ¿cuánto bajaste la calificación? ¿O no les ha pasado de que, es que me fue mal en mi examen? ¿Qué tan mal te fue? O sea, son muy relativas, ¿verdad? O sea, siempre lo tengo que comparar con algo. Entonces, este delta X efectivamente está disminuyendo, pero ¿qué tanto está disminuyendo cuando yo el punto Q lo acerco al punto P? ¿Qué tanto está disminuyendo? ¿Hasta qué punto está disminuyendo esta distancia delta X? Ajá. Es correcto, ¿verdad? O sea, hasta ser un número muy, muy cercano al cero, más nunca puede ser cero,
porque entonces esa distancia que es delta x desaparecería completamente si vale 0. Yo quiero que se acerque mucho, 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 mucho esa distancia a ser prácticamente 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos, última pregunta, qué es lo que estamos haciendo con respecto a esta línea que está aquí? Si este punto Q lo estamos acercando a P, lo puedo acercar más, pero si le hago zoom, pues alguien va a decir, no, profe, vamos a hacerle zoom y lo vamos a acercar más todavía. Y le hacemos más zoom y lo acercamos más todavía. Le hacemos más zoom y lo acercamos todavía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Llega un momento en donde ya dije, ya llegó. ¿No les recuerda algo que ya vimos el bloque pasado? Ya alcanzamos un límite, ¿verdad? O sea, no importa cuánto más zoom le haga yo para mover el punto más cerca y otra vez zoom, pues ya alcancé un límite. Macroscópicamente, o sea, si yo le quito el zoom o le regreso, pues ya voy a ver que la recta, pues prácticamente es una recta tangente, ¿verdad? Entonces, esta definición que está aquí, si nosotros hacemos eso, precisamente para esta que está aquí, la voy a anotar aquí. Dijimos que ya estamos alcanzando un límite. A ese límite le falta un subíndice, ahorita me dicen cuál es, pero esa expresión f evaluada en c más delta x menos f en c entre delta x ya alcanzó un límite. ¿Cuál es el subíndice que tiene que tener esta expresión? Casi. Le hace falta algo a esa x. No es cuando x tiende a 0. A esta x le hace falta algo. El delta x, ¿verdad? El delta x va a ser prácticamente 0. Se va a acercar mucho a ser 0 sin ser 0. Resulta que esta expresión que nosotros estamos calculando o que acabamos de encontrar es la que nos va a servir para encontrar el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, esta misma, pero sin límite, es para la pendiente de una recta secante. Esta misma, pero con el límite, es para la pendiente de una recta tangente. Dime. Ya. Sí se puede que sea C, pero yo necesitaría una notación diferente. Y esa la vamos a ver más adelante. Si hay una donde aquí abajo le ponemos cuando X tiende a C. En este caso, por la manera en la que yo etiqueté los puntos, estoy diciendo que ese delta X se va a hacer casi cero. ¿Sí? Pero sí hay una donde viene cuando X tiende a C. ¿Ok? ¿Nadie se perdió? Bueno, esa definición ya está aquí. Ya se los puse yo por aquí. Y esta es la definición formal de una pendiente de una recta tangente. Ya no nos vamos a andar con que es que a veces forma un ángulo de 90 grados y es que es perpendicular y es que a veces sí toca la gráfica de la función, pero además cruza. Ya no. Esta es la definición de la pendiente de una recta tangente y nos dice lo siguiente. Le quito un poquito eso. Nos dice esto. Si f está definido en un intervalo abierto que contiene a c y además existe límite, y voy a sombrear esto. ¿Qué implica, qué significa que nos diga que el límite existe? Más o menos. O sea, el límite, si me dice, este límite existe, ¿a qué tiene que ser igual? A un número real, ¿verdad? Entonces, cada vez que el límite existe es porque tiene que ser igual a un número. Entonces, si este límite existe, pues tiene que ser igual a este número m, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si además el límite existe, tenemos la siguiente expresión. El límite cuando delta x tiende a 0, de delta y entre delta x, ahorita me regreso a esto, es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de f evaluada en c más delta x menos f en c entre delta x. Y esto nos da la pendiente de la recta tangente.
A partir de este capítulo, me parece, el libro de texto deja hacer una distinción entre la pendiente de la secante y la pendiente de la tangente, y cada vez que ustedes encuentren la M en cursiva, hace referencia a la de la tangente. ¿Ok? Muy bien. Me voy a regresar entonces a este diagramita. Ya les dije que aquí está el delta X. ¿Dónde está el delta Y? Pues es la distancia que hay en el eje Y entre esos dos puntitos, que es esta que está aquí, ¿verdad? Esto es delta Y. El delta Y sí puede valer 0. Esa distancia sí puede valer 0. No pasa nada si el delta Y vale 0. El problema está cuando ambos valen 0 o el denominador vale 0. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión con la que nosotros vamos a estar trabajando a partir de este momento para encontrar cuánto vale la pendiente de la recta tangente en un punto C. Muy bien, me voy a esperar tantito. Y déjenme les cuento, cuando yo estaba en la universidad, la maestra que me daba clases, a mí me daba mucha risa cuando llegábamos a una expresión así, pues larga o complicada de resolver y utilizaba adjetivos, así como esta expresión cochina o esta expresión fea, pero como que para romper el hielo, ¿no? De que, ¿y eso cómo lo vamos a resolver? Y me acuerdo también que los teoremas o las definiciones las escribía en el pizarrón. Y lo que yo recuerdo de aquel entonces es que pues los teoremas generalmente tienen un montón de problemas que si los leemos pues es como que nos entró por uno y nos salió por el otro. Entonces, por esa razón, lo que yo trato de hacer es explicar todo lo que está sucediendo y al final nada más como mostramos la definición o lo que es, sin leer todo eso que está ahí, que a veces parece como trabalenguas y luego querer entender qué es lo que significa. Entonces, pues cada vez que vean ustedes un teorema, piensen en todo lo que conlleva llegar a ese teorema para que no partan de aquí y se queden como igual, de que no le entendí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a utilizar esa expresión que acabamos de encontrar, de desarrollar. Ya no la vamos a desarrollar cada vez que la vayamos a necesitar. Ya la podemos utilizar varias veces para hacer este que está aquí. Nos piden encontrar la pendiente de la gráfica de una función lineal. Puede ser una pausa aquí y antes de apresurarnos con este ejemplo, vamos a recordar todas las cosas de una función lineal, ¿verdad? Una función lineal es una recta. Puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, puede ser totalmente horizontal, también puede ser vertical. Pero la inclinación de la recta está relacionada con el valor de la pendiente, ¿verdad? O sea, una recta que está muy inclinada, su pendiente va a ser un valor muy grande. Una recta que está muy poquito inclinada va a ser un número chiquito. Si es totalmente horizontal, la pendiente vale 0 porque no tiene ninguna inclinación. Pero si la recta es totalmente vertical, tiene una pendiente indefinida porque no tiene inclinación, o sea, ya es totalmente vertical. Entonces, ya que nos acordamos de eso, vamos a centrar nuestra atención en la pura función que está aquí. F de x es igual a 2x menos 3. De acuerdo a la forma en la que está escrita esta función, ¿cuánto vale la pendiente de esta línea recta? 2, ¿verdad? O sea, eso es algo que podemos determinar y es un conocimiento que podemos aplicar porque estamos hablando de una función que es lineal. Y solamente las funciones lineales las podemos interpretar de esa manera. Las cuadráticas no. Ni las polinomiales, ni las racionales, nada más que esas lineales. Entonces, todo lo que vayamos a hacer ahorita de encontrar la pendiente de la recta tangente con la nueva expresión que tenemos, ¿qué valor tenemos que obtener? 2, porque la pendiente vale lo mismo en cada punto en el que yo me ubique sobre esa recta, que es una característica de las funciones lineales. Pero bueno, ya pasamos por eso en Mate 1, Mate 2, en secundaria. Ahorita vamos a concentrarnos en esta herramienta del cálculo. Entonces voy a escribir perdón, estaba leyendo el problema. Nos piden encontrar la pendiente de la gráfica para esta función, f de x igual a 2x menos 3, cuando c vale 2, aplicando la definición de la pendiente.
Entonces, pues vamos a anotarla. O sea, vamos a acostumbrar a nuestro cerebro a que se acuerde de esta expresión. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f evaluada en c más delta x menos f en c entre delta x. Muy bien. Ya sabemos quién es la función. Sabemos que la función es 2x menos 3 y nos están diciendo que el valor de c es 2. Por lo tanto, vamos a traducir esa expresión pues en el contexto del problema. Entonces ahora tenemos la pendiente de la recta tangente, va a ser igual el límite cuando delta x tiende a 0 de f evaluada en 2 más delta x menos f evaluada en 2 entre delta x. ¿Ah? Y esa expresión que está ahí dentro del límite ya la resolvieron o la utilizaron ustedes en el primer bloque. Bueno, al menos en la primera semana, en el primer set de problemas. Les pedimos que desarrollaran una expresión así. Ahora solamente necesitamos desarrollarla y aplicar el límite. Entonces, f en 2 más delta x. ¿Qué significa f en 2 más delta x? Pues que la función que tenemos la vamos a evaluar en 2 más delta x. Es decir, cada x que me encuentre la voy a cambiar por 2 más delta x. Entonces es 2x menos 3, ¿verdad? Muy bien, vamos a simplificarla aplicando propiedad distributiva. 2 por 2, 4, más 2 delta x menos 3. Juntamos términos semejantes. 4 menos 3, 1 más 2 veces delta x. ¿Ok? Muy bien. Lo siguiente que nos hace falta es f en 2. Y f en 2, pues sería cada x que yo me encuentre en mi función, la cambio por 2. O sea, 2 por 2, 4 menos 3. ¿Este que está aquí? Ah, de la propia función. 2x menos 3. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, esta expresión que está aquí, ya la podemos seguir. Dime, eh, ¿cuál de los dos? ¿El que está en este color o el que está en naranja? Este. Ah, lo que pasa es que mi función es 2x menos 3. Entonces es 2x menos 3. ¿Sí? Este de aquí, lo mismo. F de x es 2x menos 3. ¿Sí? De nada. Muy bien. Entonces, vamos a poner la pendiente de la recta tangente. Yo le voy a hacer zoom. Aquí está. Va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f en 2 más delta x. ¿Eso qué nos salió? 1 más delta x. Menos f en 2. ¿Eso a qué nos salió? A 1, ¿verdad? Ah, me hace falta aquí un 2. Menos 1 entre delta x. Muy bien. ¿Qué es lo que se cancela en el numerador? No. ¿Qué se cancela en el numerador? Los unos, ¿verdad? Y lo único que nos queda es 2 delta x. Entonces, este 1 con este 1 se canceló. Y aquí se cancela este delta x con este delta x. ¿Qué método estamos aplicando para resolver este límite? El de cancelación, ¿verdad? No hubo factorización aquí. Hay cancelación, que es lo último que está sucediendo. Entonces nos queda el límite cuando delta x tiende a 0 de 2. Y el límite de 2 es 2, ¿verdad?
porque hay una regla de los límites. Me voy a volver a regresar. Estamos en el bloque 2 ahorita, pero me regreso al bloque 1, al tema 3, en la primera sesión, cuando vimos propiedades de los límites. Aquí está arribita. El límite de una constante es esta misma constante. ¿Se acuerdan que en esta sesión yo les dije, los límites o las propiedades que estamos mencionando ahorita van a salir más adelante cuando veamos derivadas? Entonces, aquí está. Entonces, el límite de 2 vale 2. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente vale 2. Le voy a quitar un poquito de zoom aquí y no sé por qué no dejé un espacio para poner la gráfica de esa función, pero lo voy a copiar. Muy bien, entonces fíjense que ya les copié aquí la gráfica de la función lineal. Esta es la gráfica de 2x menos 3, ¿no? Sabemos que pues es la gráfica de 2x menos 3 porque cruza aquí en el menos 3 y su pendiente vale 2. Entonces, si yo cuento dos cuadritos hacia arriba y uno hacia la derecha, me voy a encontrar con otro punto sobre la línea. El punto en el que nosotros trabajamos ahorita fue en C en 2, que es el que yo estoy marcando aquí. Si x vale 2, f de x vale 1. Y ya lo encontramos también. Si yo dibujo una recta tangente sobre ese punto, que es precisamente lo que nosotros hicimos ahorita, si yo dibujo una recta tangente aquí, esta recta tangente, ¿cuánto vale su pendiente? 2, ¿verdad? Que coincide con qué cosa? Con la pendiente de esa función lineal. Esto o esta lógica o esta relación solamente funciona para las funciones lineales, nada más. Ahorita vamos a ver qué pasa con otra función que no sea lineal. Pero bueno, antes de llegar a eso, van a hacer esto ustedes. Van a encontrar la pendiente de la recta tangente para esta función, g de x es igual a 3 medios de x más 1 en el punto menos 2, menos 2. Observación. Como estamos resolviendo un límite, se tiene que ver el proceso de resolución del límite y cómo llegan de esa manera a la respuesta. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita en clase hoy les va a aparecer como ejercicio 2-1A para que lo puedan subir ahí. Tengo algunos de ustedes todavía pendientes, no se apuren. Yo lo reviso ahorita de lo que han subido. Voy a dar 3 minutitos para que le puedan avanzar, perdón, lo más que puedan ustedes solitos, solitas. Y ahorita lo revisamos con nuestro equipo.
Nos queda un minutito más. Muy bien, entonces nos vamos a juntar con el equipo, son 3 minutos, pero les adelanto de una vez, en el examen de bloque, no en este, que en este pues van a venir límites, ¿verdad? Así se llama el bloque. Pero en el bloque de derivadas, que que estamos empezando hoy, se los adelanto de una vez. Viene una pregunta abierta donde les piden hacer más o menos esto, o sea, aplicar el proceso de límite. Entonces, se tiene que ver cómo resolvieron el límite, pero utilizando la notación correcta, o sea, lo que ya hemos hecho. Entonces, ahorita que se junten con ese equipo, revisen cómo lo están contestando, que están respetando la notación, que no se están brincando pasos y que están mostrando cómo lo están resolviendo, así precisamente como yo lo hice con ustedes. ¿Ok? Bueno, 3 minutos para subirlo a ClassDojo junto con nuestro equipo. Empezamos a trabajar, por favor. Estén ahí incómodos o incómodas.
Muy bien, a ver, nada más para saber, ¿cuántas personas siguen trabajando en este ejercicio? Bueno, 3 minutitos más. Muy bien, ahí en nuestros lugares, no, ¿quién que tiene poquitos puntos ya lo subió? A ver, Silvia. Miren, en lo que yo lo copio, les comento. em, yo sé que a veces las matemáticas nos parecen muy feas, pero dentro de lo feo está lo bonito, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes estén haciendo un procedimiento, y no hablo de este en general, o sea, las herramientas matemáticas son para hacer las cosas más sencillas, es la verdad. Si ustedes están resolviendo un problema y ven que se está haciendo más complicado de lo que debe de ser, revísenlo, regrésense, de que a lo mejor no estoy multiplicando bien o utilicé esta propiedad mal. ¿A qué voy con esto? Que cuando ustedes resuelven límites, si lo están haciendo bien, hay varias cosas que se cancelan, varias, hasta que queda algo que es más sencillo de resolver. Entonces, vamos a ver aquí. Esta es nuestra función, g de x igual a 3 medios de x más 1. Vamos a trabajar con este valor de c, que es menos 2, porque es la parte de la coordenada en x. Entonces, el límite que queremos resolver es este, el límite cuando delta x tiende a 0, de f evaluado en menos 2 más delta x menos f en menos 2 entre delta x. Muy bien.
F en menos 2 más delta X sería cada X que me encuentre en mi función, la cambio por menos 2 más delta X, que es lo que nos está mostrando Silvia aquí. Eso se simplifica a menos 2 más 3 medios menos 2 más 3 medios de delta X. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. La otra parte que ocupamos es F en menos 2. F en menos 2, ya simplificado, nos da menos 2. Por lo tanto, la expresión ya en el contexto de nuestro problema debería de ser menos 2 más 3 medios de delta X menos menos 2. Se cancela el menos 2 con este 2 que anda por acá. Nos queda 3 medios de delta X que se cancela con el delta X que está aquí abajo. Y entonces nos queda que el límite de 3 medios cuando delta X tiende a 0 debe ser 3 medios, ¿verdad? Por lo tanto, la pendiente de la tangente vale 3 medios. ¿Sí? Muy bien, Silvia. Nada más dos observaciones aquí. ¿Sí? Este igual. Ya no va aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Y aquí qué nos hace falta aquí adentro? El límite de 3 medios, ¿verdad? Porque si digo ¿el lim de qué? ¿Sí? Entonces el límite de 3 medios es 3 medios. Salud. ¿Dudas? Dime. Ah, lo que pasa es que de acuerdo a la definición que nosotros dimos, es C más delta X. Y como C vale menos 2, que es la parte en X de ese puntito. ¿Sí? Muy bien. Nos regresamos a nuestros lugares, por favor. Y vamos a terminar con el día de hoy. Vamos a hacer lo mismo, pero ya no es para una función lineal. Es para una función cuadrática. El procedimiento es exactamente el mismo, nada más que ahora estoy trabajando con, pues, otro tipo de función, ya no es lineal, ahora es una cuadrática. Entonces, queremos encontrar el valor de la pendiente de la recta tangente para esta es igual a x cuadrada más 1. El problema nos pide en dos puntos, 0,1 y menos 1,2. Yo no lo voy a hacer para el segundo, nada más para el primero, porque sería hacer dos veces lo mismo. No lo voy a hacer para uno, para ese, 0,1. Y puse ahí un espacio para hacer la gráfica, ahorita la ponemos. Entonces, como nos piden encontrar la pendiente de la tangente, vamos a partir vamos a partir de la definición que tenemos. Para encontrar la pendiente de la recta tangente, va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, f en c más delta x menos f en c entre delta x, ¿verdad? Sabemos que f de x es x cuadrada más 1 y el valor de c con el que vamos a trabajar, ¿cuál es? 0 o el 1. 0, ¿verdad? Porque acuérdense que lo vimos hace rato de esa manera. C, f de C. Entonces el valor de C con el que vamos a trabajar es 0. Muy bien. Entonces vamos obteniendo las piezas. Entonces vamos a empezar por F evaluada en C más delta X. Esto se va a convertir en F en 0 más X. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, si mi función es X cuadrada más 1, sería 0 más delta X al cuadrado más 1. Pero pues 0 más delta X, ¿cuánto es? Delta X, ¿verdad? Al cuadrado, pues delta X al cuadrado. Muy bien. Ahora F evaluada en 0. Sería 0 al cuadrado más 1, o sea, 1. ¿Verdad? Ahora sí, nos regresamos a la expresión. La pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. No me acordé si... Ah, no la anoté. Déjame la anoto. La que estamos utilizando es f en 0 más delta x menos f en 0 entre delta x.
Muy bien. F en 0 en delta X ya lo encontramos y nos salió que era delta X al cuadrado más 1, ¿verdad? Muy bien, voy a poner unos corchetes aquí. Menos F en 0, 1 entre delta X. Muy bien. Hasta ahí en la última expresión que acabo de poner, ¿qué es lo que se cancela? Bueno, por partes. Los unos primero, ¿verdad? Entonces, de esa cancelación queda esto. Entonces, le dije ahorita a Iván que por partes, porque en un grupo me pasó una confusión. Entonces, quiero que todos lo podamos ver. Como los unos se cancelan, nos queda delta X al cuadrado entre delta X, ¿verdad? Déjenme me regreso para acá. Y vamos a cancelar estos unos. Este con este. Muy bien. Delta X al cuadrado, pues es lo mismo que delta X por delta X, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el límite cuando delta X tiende a 0 de delta X por delta X entre delta X. Muy bien. Estamos resolviendo un límite, ¿verdad? Y ya en el bloque pasado, 3 semanas, casi 4, dijimos, cuando me salga una forma indeterminada o algo indefinido, lo reescribo. De tal manera que después de que lo reescriba, intente resolverlo por sustitución directa. El delta X ya lo puedo cambiar por 0. No, porque me quedaría 0 por 0 entre 0. Por esa razón, vamos a cancelar un delta X arriba con un delta X abajo. Y entonces nos queda el límite cuando delta X tiende a 0 de delta X. Ese delta X ahora sí yo lo puedo cambiar por 0. Delta X tiende a 0 de 0. Y el límite de una constante es esa misma constante. Entonces, en este caso, este límite vale 0, lo cual significa, por lo tanto, que la pendiente de la recta tangente vale 0 en el punto 0,1. Muy bien, déjenme me regreso aquí a la gráfica o al espacio que había dejado de aquí. Voy a poner la gráfica de x cuadrada más 1. Es una parábola que se abre hacia arriba a partir del 1. Entonces, más o menos hace esto. Aquí está la coordenada 0 en x, 1. Este puntito que está aquí. Sabemos que aquí tenemos una recta tangente cuya pendiente vale 0. Entonces, esta recta que está tocando la función en este punto tiene una pendiente que vale 0. ¿Sí? ¿Dudas con este? ¿Seguro? ¿Seguros? Bueno, les voy a proponer el siguiente trato. Este ejercicio, que es el 2-1b, es de prácticamente lo mismo que yo acabo de hacer. Es una función cuadrática. Queremos calcular la pendiente de la recta tangente en el punto 3, menos 4, pero nos quedan como 3, casi 4 minutos. Nos va a tocar el subimos clase hoy y en la próxima clase vemos qué es lo que debió haber salido aquí. ¿Ok? Muy bien.